Hola, yo soy Luis Eduardo Barón de institutodenegocios.com y hoy vamos a hablar de algo súper importante. Vamos a hablar de cómo hablarle al cerebro. Ayer estuve haciendo una transmisión en Facebook Live. Si quieres puedes visitar mi perfil para que lo veas. Mi página fan, Luis E. Barón, para que veas la transmisión del día de ayer donde les hablaba a ustedes cómo funcionaban los tres cerebros, porque sí, tenemos tres cerebros. Y ayer hablábamos de que nuestro cerebro principal es este cerebro que está acá, que es lo que llamamos nosotros el cerebro primitivo. Este cerebro primitivo es el cerebro que toma las decisiones. Recuerda, solamente para hacer una recapitulación, que aquí tenemos nuestro sistema límbico, que es ese cerebro de las emociones, ese cerebro que empezó cuando llegaron los mamíferos, y aquí está el cerebro donde están los sentimientos, la emoción, etcétera. Y acá arriba tenemos este cerebro pues un poco más frío, que es el cerebro racional, el cerebro que es el nuevo, ese cerebro, digamos, del humano, que fue el cerebro que nació, ¡uy, qué pulso, por Dios! El cerebro que nació después, cuando empezaron los primeros humanos, que es el que tenemos nosotros, el racional, pero que es el cerebro al cual no le tenemos que hablar. Muchas veces nosotros le hablamos, casi siempre le hablamos es a este cerebro y tenemos que hablarles a al cerebro reptil. Entonces hoy te voy a dar unos consejos para que tú puedas hablarle en el lenguaje que este cerebro entiende. Nuestro cerebro reptiliano o primitivo, algunos le dicen cocodrilo, me gusta reptil. El cerebro reptiliano es el cerebro primitivo que tenemos nosotros acá. Así que te voy a dar 7 consejos. ¿Cuántos? 7 consejos para que tú puedas hablarle más claramente y que tu cerebro te entienda. El primer consejo es, este cerebro es súper egoísta, así que tienes que hablarle de tú, a él directamente, al cerebro primitivo. Tú, esa es la principal, digamos, la principal clave que debes de usar. El cerebro, como es egoísta, no le entiende cuando le dicen a uno, mira, es que les voy a contar no, te voy a explicar, te voy a contar, te voy a ofrecer. Básicamente esa es la clave, porque el cerebro entiende que le están hablando a él y no a los demás. Y ese es uno de los principales errores que cometemos nosotros. Cuando nosotros empezamos a vender, tenemos que venderle a alguien en particular, es a esa persona a la cual tú estás interesada en vender. Entonces, clave número 1, háblale de tú al cerebro. Háblale a él, él siempre entiende, bueno, ¿y qué es lo que me está pasando a mí? ¿Cómo me sirve eso a mí? Entonces, ese cerebro egoísta, tenemos que hablarle en esos términos. La segunda parte, y es fundamental, es la credibilidad. Entonces, la segunda es la credibilidad. ¿Sí? Porque este cerebro es un cerebro desconfiado, no cree. Y uno tiene que ganarse la credibilidad. ¿Y cómo nos ganamos nosotros la credibilidad? Con el entusiasmo. O sea, ¿cómo vamos nosotros a ir a venderle al cerebro? Y llegamos nosotros así, piensa tú más o menos a esta escena de vendedor. Hola, sí, mira, yo soy Luis Eduardo Barón y pues quiero ofrecerte este curso que es más o menos, es un curso como bueno. No te van a comprar, pero si tú llegas con entusiasmo te estás ganando la credibilidad. Hola, yo soy Luis Eduardo Barón y estoy seguro que te voy a ayudar a ti a vender muchísimo más con este curso que he preparado especialmente para ti. El entusiasmo es parte fundamental de ganar credibilidad, pero ¿cómo ganas tu credibilidad? Ganas por integridad, o sea, cuando tú eres una persona íntegra, y eso sí, principio número 1 en los negocios, tienes que ser honesto, íntegro. No hay un negocio que te funcione a ti, cualquiera que sea, si tú no vas por el camino correcto, por el camino recto. La honestidad es el principio, la moral es el principio fundamental que tú debes de tener en tus negocios. No hagas negocios para engañar a otras personas, nada te va a servir. Y cuando tú te ganas esa credibilidad, te la ganas porque eres una persona íntegra, porque eres una persona transparente, decente. Entonces la gente dice, yo confío en esa persona y le voy a comprar, le voy a dar el dinero. El siguiente punto, te voy a contar una anécdota de la credibilidad. En los maestros de internet del año pasado, llegué yo y le dije a la audiencia, habían 400 personas, ¿quiénes de ustedes me darían $100 en este momento? Y se pararon muchísimas personas a darme $100, incluso algunos con tarjeta de crédito, no tenía yo un datáfono para haberla procesado, ni mucho menos. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Les estaba diciendo, ¿quiénes de ustedes confían en mí y me pueden dar $100 en este momento?
y la gente fue a dármelas. Era solamente un ejercicio que estaba haciendo, no era que quisiera los $100 de las personas. Eso es credibilidad, porque la gente dice, esta persona, yo creo en él, es una persona íntegra y le puedo dar mi dinero. No le puedes pedir a nadie el dinero si no confían en ti. Y el siguiente punto de la credibilidad es la afinidad. O sea, la gente compra con personas con las cuales son afines. Es decir, ¿por qué? Porque recuerda, este cerebro llegaba allá y ¿qué veía? Otros animalitos iguales, otros reptiles como él. Y eso es lo que nosotros vemos. Otras personas como nosotros. Y entre más afín, entre más se parezca, entre más se cree ese vínculo, más fácil es que te compre. Y la otra parte es la forma como tú te presentas. La credibilidad se gana como tú estás vestido muchas veces. Llegas a una reunión y vas mal vestido, etcétera. Eso no te da a ti una buena imagen como vendedor. Tienes que ser íntegro por varias razones, por respeto a ti, pero por respeto a tu cliente. Entonces, esa figura, ese uniforme, llamémoslo así, es el que nos ayuda a nosotros a ganar credibilidad. Otra anécdota. ¿Cuántas veces tú, por ejemplo, no estás de pronto por la calle y ves a una persona con uniforme allá y uno se siente todo intimidado y viene caminando la persona ahí y uno dice, uy, no, un policía o un oficial del ejército, etcétera, etcétera, y hasta te cambias de acera sin que hubieras hecho absolutamente nada, porque le da autoridad a esa persona. A lo mejor era una persona que tenía un kepis, un gorrito, y no era un policía, sino de pronto era un vigilante. Tiene autoridad, pero no la misma que tenía de pronto el policía o el oficial del ejército. Pero solamente el hecho de que tú lo vieras con ese uniforme te dio a ti como un sentido de que hay una autoridad, y una autoridad genera credibilidad. Así que es muy importante cómo te vistes. El siguiente punto es el contraste. De eso hablábamos ayer. Contraste. El contraste. Cuando no hay contraste, la gente no compra. Este es uno de los ejemplos más famosos que existen, y es el ejemplo de la rana. Así que si tú metes una ranita a una olla que está caliente, la ranita inmediatamente salta, ¿sí? Pero si tú metes a una ranita y empiezas a calentar el agua, haces caldo de rana, porque la ranita se cocina, porque no siente el contraste. O sea, cuando la ranita salta y el agua está caliente, la ranita reacciona porque hay un contraste. Pero cuando tú estás ahí y empiezas a calentar el agua y a calentar el agua, ella no siente el contraste. Y eso es lo que muchas veces pasa cuando empiezas a vender, que la gente no entiende qué gana cuando compra tu producto. Entonces dice, bueno, pero si yo compro o no compro, no pasa nada. No voy a cambiar. Si no generas un contraste, la gente no va a entender y no te va a comprar. El contraste antes y después, por ejemplo. Antes era gordito, ahora soy más flaquito. ¿Sí? Antes tenía arrugas, ahora no tengo arrugas. Antes tenía pelo, ahora tengo pelo. Todas esas cosas son las que el cerebro entiende, porque recuerda, estamos hablando con un cerebro primitivo, que no se pone a pensar cuántos pelos salen de la cabeza por centímetro cuadrado, etcétera, etcétera. No, simplemente dice, ¿tengo pelo? No tengo pelo. Piensa en ese cerebro es el cerebro que de pronto, te voy a dar el ejemplo, estás en la selva, viene el tigre, salta el tigre, ¿qué hace este cerebro? Salir corriendo. ¿Qué hace este cerebro? Pensar, ¿será que me come? ¿Será que no me come? ¿Habrá almorzado? ¿No habrá almorzado? ¿Sí? Este cerebro no reacciona en ese momento, es este cerebro el que reacciona, y eso es lo que pasa en la venta. Si tú empiezas a hablarle acá, es como si le hablaras allá al cerebro que está pensando si el tigre se lo va a comer o no se lo va a comer. Cuando tú te comunicas con este cerebro, es que estás comunicándote directamente con el que toma las decisiones. Y el siguiente punto es la emoción. El siguiente punto para poderte comunicar es la emoción. ¿Por qué razón? Porque recuerda que el cerebro primitivo está influenciado por el cerebro límbico, que es el de las emociones. Y muchas de nuestras compras están influenciadas no por el cerebro racional. Fíjate dónde está el cerebro racional y dónde está el cerebro límbico. Están influenciadas básicamente por la emoción. Compramos con la emoción. Después tenemos que justificarlo con el racional, con la neocorteza. ¿Por qué compraste? Oh, era una ganga impresionante. Este precio no lo volvíamos a nosotros a encontrar. El televisor, se queda divino en la casa, o tantas cosas. Ese auto, no, el auto es que es eléctrico.
es eléctrico, entonces pues voy a ayudar al planeta y no va a consumir tanto. Me suena familiar esa historia. La emoción, uno compra por la emoción, dice, yo quiero tener ese auto, buenísimo, sensacional, y después lo justifica, después empieza uno, el cerebro racional, a trabajar y da la justificación. ¿Qué puede mover tú ese botón emocional de tu cliente cuando tú estás hablándole con él? ¿Sí? Y uno de los puntos más importantes son, uno que les voy a contar ahora, que son las historias. O sea, cuando tú le cuentas historias, ahora les he contado, por ejemplo, historias a ustedes, pones a trabajar el cerebro. Y recuerda que el cerebro es un cerebro que entiende, es un cerebro muy primitivo que entiende imágenes. Entonces, cuando tú le hablas al cerebro, el cerebro empieza a recrear esas imágenes. Y empiezas tú, por ejemplo, a ver el tigre que habló Luis Eduardo, a ver cómo estaba yo ahí, cómo saltaba, etcétera, etcétera, cómo me iba. El cerebro inmediatamente empieza, como si fuera una película, a crearlas. Entonces, por eso es tan importante. Y el otro punto que tiene que ver con todo esto es el lenguaje que tú utilizas para comunicarte con el cerebro. Y es decir, tienes que usarlos todos. Y aquí es donde nosotros vemos algo que en programación neurolingüística se conoce como back, ¿sí? Que son visuales, auditivos y kinestésicos. Y el back es importante porque si tú aprendes, son 3 canales de comunicación. Si tú aprendes a dominarlos todos, tienes que comunicarte con todos porque muchas veces no sabes cómo trabaja tu cliente. Tienes que hablarle en su lenguaje visual, la gran mayoría de todos nosotros somos visuales, en el lenguaje auditivo y en el lenguaje kinestésico. Hay gente que le gusta ver, hay gente que le gusta escuchar y hay otra gente que le gusta sentir, tocar. Así que tú tienes que hacer tu presentación en esos 3 lenguajes, ¿sí? Usar los 3 lenguajes e ir definiendo cuál es el lenguaje que tiene tu cliente. Te voy a presentar, ¿sí?, esta oferta. Presentar, visual, después le puedes decir, quiero que usted escuche muy bien lo que le voy a decir. O incluso puedes llegar, quiero que escuche lo que le voy a mostrar. Ese cambio inmediatamente hace que el cerebro, como así, que me va a decir algo, o sea, me va a decir y me va a mostrar. Quiero que sienta, ¿sí? O sea, ¿cómo te sentirías tú cuando estés en ese auto, manejando por la carretera y que no tengas ningún ruido, ¿sí? Es decir, cuando tú empiezas a comunicarte en los diferentes canales, tienes mucho más alternativa, digamos, mucho más posibilidades de poder vender, de vender. Y el otro punto es fundamental. Menos es más. Menos es más. Me quedó como feo ese más, vamos a cambiarlo. Menos es más. Entonces, menos es más. Y esa parte es muy importante. ¿Qué dijimos que era este cerebro? Primitivo. Básico. Es básico. Un cerebro básico. Y a un cerebro básico, ¿cómo le tenemos nosotros que hablar? Básico. Sencillo. Por eso, menos es más. Cuando a veces nosotros tratamos de colocar más y más información, el cerebro, fíjate el cerebro, fíjate el tamaño del cerebro, es pequeño comparado con toda la neocorteza que tiene más posibilidad, más capacidad para procesar, más conexiones neuronales de pronto. Este cerebro es sencillo, entiende lo básico. Así que te he dado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 claves para que te puedas comunicar con tu cerebro, para que puedas ir hablando el lenguaje que habla tu cerebro. Si te gustó este video, quiero que me hagas un me gusta aquí en Facebook, quiero que visites mi canal de YouTube, donde tenemos videos interesantes para ti, pero quiero invitarte a un entrenamiento sobre todo este mundo maravilloso que es el neuromarketing, y esto vamos a hablar de neuroventas, y hay un entrenamiento gratuito que mi buen amigo Juan Carlos Castro está haciendo, y lo puedes ver en ojo.la/neuro, ojo.la/neuro, ves el entrenamiento, y muy seguramente todo esto te va a ayudar a ti para que puedas vender muchísimo más, porque la habilidad tuya de vender es la número 1 que tienes que tener. No pasa absolutamente nada en tu negocio ni en tu vida hasta que no se produce una venta. Y para poder vender tienes que conocer al que va a comprar. Y ese es este.
Bueno, si te gustó este video, déjame un me gusta, como te decía, visita mi canal, pero sobre todo, toma acción. Un abrazo para todos, yo soy Luis Eduardo Barón y recuerda que el éxito es mejor buscarlo que sentarse a esperarlo. Nos vemos en un próximo video.